En este momento nos complace en presentar el esfuerzo y dedicación que se realiza para formar parte de nuestros talentos nacionales. Muy bien, queridos amigos televidentes, no cabe duda que es importante que motivemos también el quehacer de cada uno de los guatemaltecos. Hoy en nuestra franja, nuestros talentos nacionales, tenemos por acá la presencia del profesor Danilo. Bueno, pero usted va a decir, ¿quién es el profesor Danilo? Hoy nos va a hablar el profesor, digamos, de también cómo surge, digamos, por estos lares. Él se vino, digamos, muy joven, pero que nos cuente un poquito de su historia para que tengamos también datos de cómo llega a esta parte de acá de Guatemala. Así que sea usted bienvenido, mi querido profesor, cuéntenos cómo surge por acá. Mi nombre completo es Ángel Danilo Cordón Barreira. Nací en la aldea San José, Tecolután, Zacapa. Toda mi bagaje cultural se inició en la gloriosa Escuela Normal Central para Varones, donde me hice maestro de educación primaria. A raíz de eso he bregado casi toda mi vida en las aulas escolares, donde me he interpretado con mis alumnos. En el año del terremoto, en 1976, yo ya tenía arreglos para hacer mi casita aquí en Villanueva. Entonces el supervisor de ese entonces me dijo que si yo deseaba venir a trabajar a Villanueva, y me vine a trabajar a Villanueva desde ese año a la escuela nocturna, cuya sede estaba y está aún en la Escuela Federal. Ahí está la escuela nocturna todavía. Yo fui director de esa escuela más o menos unos 15 años o 20 años, algo así, no recuerdo exactamente, porque primero le decía a don Luis que fui docente, daba clases. Luego, por motivo de fallecimiento del compañero, falleció. Entonces asumí la dirección. Desde ese entonces me encuentro para acá en Villanueva, Luis. Hablemos un poquito de la parte, digamos, de su juventud, cómo la pasó, digamos, algún hobby, qué le gustaba a usted hacer. Sí, don Luis, estudiando en la escuela normal, un día se presentó a la escuela un personaje muy querido y apreciado por todos los ciclistas. Se llamaba Blasco Aglieri, creo que era de origen francés. Él formó el equipo muchos equipos, él los formó y fomentó el deporte del ciclismo en Guatemala. A raíz de eso, organizó
con ciertos personajes que escapan de mi mente. Un campeonato nacional escolar en el año 1959, que yo estaba ya casi saliendo de maestro en la normal. Entonces yo gané ese campeonato. Él formó de los campeones por categorías. Yo, la categoría mía era carrera libre, o sea, bicicletas más no eran tan profesionales. No eran tan profesionales. Ajá. La que yo usaba sí era profesional, Bueno. era de carrera. Entonces hubo varias categorías. Claro, Entonces claro. yo gané en cuanto a carrera, hubo sport, turismo y medio sport. Entonces, a los 4 campeones que hubo de esas categorías, de la normal, del Instituto Akeche, del Instituto Central y del Industrial, estos 4 muchachos, él formó una cuarteta y nos ofrecieron correr para el equipo universidad. Ya corriendo con el equipo universidad nos dieron una bicicleta marca Quetzal, Blas Caglieri, allá en la 12 Avenida. Él hacía bicicletas Quetzal. Y entonces de una o de otra forma él nos entregó una bicicleta a cada uno y formamos el equipo universidad. Y entonces nos fuimos a correr con la universidad, pues. Y entonces ya de una manera profesional, ya no como escolares. Y ahí estuvimos pues presentes en los campeonatos nacionales y en las vueltas a Guatemala. En las primeras vueltas a Guatemala me tuve el gusto pues de estar participando en ellas. Qué interesante. Podríamos decir de que esa fue una etapa muy de gloria en el ciclismo guatemalteco cuando usted estuvo participando, porque ahora se ven cambios muy diferentes. Sí, eran otros tiempos, ¿verdad? Había menos tráfico, como que las carreteras estaban en mejor estado. Condiciones, ¿verdad? Tal vez en ese tiempo le daban más o mantenimiento o los hacían mejores. Pero sí, fue una satisfacción muy grande estar ahí. Eso me dio mucha vitalidad y me hizo un hombre sano, evitando las drogas, drogarme para tener más fuerza y correr 3 veces mejor, tener la energía, pues. No nos drogamos, evitamos los vicios en sí, fumar por ejemplo, y beber licor, en fin, desvelarse uno jugando juegos de azar. Eso me alejó y gracias a Dios por eso tuve una vida un poco más tranquila y agradezco a Dios pues que Él me dio esa vitalidad y todos los días agradezco al Supremo Creador porque Él me dio esa posibilidad de ser un hombre sano. Hablemos un poco de ese trabajo que usted ha desarrollado. ¿Cuál fue la motivación? Gracias, don Luis. Desde que yo estaba en la escuela normal,
nació en mí el deseo de hacer versos, de escribirles cartas bonitas a las patojas que enamorábamos del Inca de Belén. Y entonces nació esa inquietud. Pero con el correr de los días, o meses, o años, descubrí que para hacer un palacio hay que construir buenas bases. Entonces, el escritor que no tiene buenas bases, ¿qué puede escribir? Entonces me puse a leer y a leer. Me bebí, le digo a don Luis, a Rubén Darío, a Pablo Neruda, a César Brañas, al doctor Ovalle, y a cuantos más escritores que hicieron o que escribieron poemas tan lindos. Benedetti, el mismo Facundo Cabral, y hay una gama pues de escritores que en este momento escapan de mi mente, pero que hay pues aún músicos que han hecho música de sus versos. María Grieber, Armando Manzanero, y en fin, que le han puesto música a verdaderos versos lindos que han escrito. Entonces había que hacer una base, y ya con la base me puse a escribirlos con más propiedad y con más calidad. En el momento que me hacen esta amable entrevista, he escrito más de 10 versos, de 10 poemarios. Tengo mucho más de 100 versos ya editados, corregidos. Me refiero a la puntuación, a la semántica, al mensaje, a escribir un verso y darle sentido para que el verso guste y para que esté rimado, ¿verdad? Para que las rimas vayan encajando en el verso y guste al lector. Pero recientemente me encontré con un muchacho, Franz Viacreces se llama el joven. Él tiene un estudio de grabación. Entonces logramos, del último poemario que hice, declamar mis propios versos y ponerle música para que se oigan más bonitos y gusten un poquito más a la persona que los escucha. Entonces, en el teléfono tengo los audios y los videos donde ya se interpretan mis versos de una manera musical. Importante, profesor, no cabe duda que usted también ha hecho este tipo de trabajo, no pensando en ser famoso, sino que en dar a conocer ese sentimiento muy personal, una satisfacción muy personal de su parte, ¿verdad?
¿verdad? Sí. ¿Cómo ha hecho usted para divulgar también, para sentirse partícipe o que la gente sienta también que sea participante de su talento? Pues lo que he hecho, don Luis, es al límite de mis posibilidades económicas, es escribir el poemario. Como le digo, editarlo, escribirlo muy claramente, ¿verdad? El verso, y luego imprimir el poemario. Eso tiene un valor, pues. Entonces me he valido del agrado de mis compañeros maestros, y entonces he escogido entre todos mis compañeros alguien que me escriba el prólogo de cada poemario. Y entonces lo invito para que lo haga, y lo invito para que me ayude a imprimir el poemario. No solo en lo literario, sino en lo económico. Claro. Y entonces plasmamos el poemario. Y entonces eso a nivel, digamos, normalista. Luego los que sobran, pues los obsequio a la gente que aprecio. Fue así que llegué a mi compañera, que en paz descanse, Alba Dora Marroquín Pérez, a la que le llevé un poemario por el aprecio que le tenía. Pero el poemario lo leyó su hijo, y a raíz de eso llegué a ese estudio. Pero también se lo regalo a profesores, a maestros, a gente que amo, a mis hijos, a mis nietos. Les doy uno para que tengan un criterio de mí en cuanto al aspecto puramente literario. Claro, claro. Cuénteme algo muy importante. ¿Cómo ve usted la aceptación de la juventud en cuanto a este campo, pues? Y a veces la juventud está inmersa en otro tipo de acciones, de entretenimientos y de gustos. Le gusta más la música reggaetonera ahora, pero ¿cómo aceptan la juventud, digamos, la parte literaria? ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso, don Luis, que no solo la juventud, la gente en sí no le gusta leer. Esa es la verdad. Yo veo gente de otros países que leen novelas, que se ponen a leer las novelas y documentos importantes. Nuestra gente, sobre todo aquí en Guatemala, puedo decir con toda seguridad que la mayor parte de nuestra gente, y sobre todo nuestra juventud, no le gusta leer. Escucha música que no deja ningún mensaje. En nuestro tiempo había música que dejaba mensaje. Los tríos, por ejemplo. Aprendí a tocar la guitarra. No soy un cantante, pero lo intenté y lo intento aún. Ahora las melodías no dejan mensaje. Lo que le gusta a la gente es la bulla de esa música, ¿verdad? Eso le gusta a la gente. Y como le digo, pues no en sí a la gente el aspecto literario,
lo tiene como un tercer o cuarto término, pero no le gusta leer. Muy bien, cuéntenos cuál es la opinión suya en relación a que, digamos, nuestra vida cambiante, pues también ha realizado, por ejemplo, cambios interesantes en cuanto a los medios de comunicación, digamos, la tecnología también ha servido para tener un mundo más amplio cada uno, pero ¿cómo lo ha visto usted? ¿Es beneficioso o si no lo sabemos usar también nos puede perjudicar? ¿Qué nos cuenta? Pues yo pienso que los medios de comunicación en los últimos gobiernos que hemos tenido se han visto menoscabados, ¿verdad? Con acciones que impiden pues que la gente conozca y que se empape de las cosas que están sucediendo en Guatemala. Yo todos los días leo la prensa libre y no me pierdo las partes editorial del periódico ni sus columnistas, ¿verdad? Me gustaba mucho el periódico. Todo el pueblo de Guatemala sabe lo que le ha pasado al director de ese periódico. Y entonces pienso pues que se ha visto la prensa un poco disminuida en su quehacer informativo. Claro. Definitivamente ha habido un periodo evolutivo. El mismo teléfono es un medio de información muy importante, porque en Google usted encuentra todo lo que usted quiera conocer, aún de cosas que suceden. Lo que sucedió, por ejemplo, don Luis, con ese socavón que hubo en Villanueva y ese relleno que se está haciendo, todo se informó perfectamente para que la gente viera cómo sucedió y cómo ha ido evolucionando ese trabajo, donde inclusive uno puede ver cómo sacaron los vehículos de ese digamos, el agujero. Sí, eso que sucedió ahí tan terriblemente, y luego cómo lo fueron rellenando, cómo fueron colocando la tubería. O sea, que ha permitido, digamos, llevar a cabo el proceso, digamos, sí, de restablecerse, ¿verdad? Exacto. Eso en cuanto a Villanueva, como parte importante, porque ya ve usted todo lo que ha costado al pueblo de Villanueva poder salir y entrar por las vías alternas cuando claro, el tráfico es tan grande. O sea, si antes se hacía en media hora, hoy ocupa usted 2 horas para entrar o para salir. Eso en cuanto a Villanueva. Y puedo comentarle más de la prensa, de los aspectos comunicativos, con la guerra en la que están enfrascados Rusia y Ucrania. Los terremotos que acaban de pasar en Turquía y Siria, ¿verdad? Claro. Que estamos tan bien informados de todo eso. Claro, claro. O sea, ha sido beneficioso. Sí, ha sido beneficioso. La tecnología, aparte de que hay gobiernos como Nicaragua que ha restringido totalmente al aspecto comunicativo,
pues en otras partes no, ¿verdad? Entonces estamos bien informados. Exacto. En cuanto a eso. Profe, ¿cuál es su opinión en cuanto a que también el niño se vea, decimos el niño porque a veces desde ya 3 años en adelante ya le enseñan también, digamos, los juegos que vienen en los celulares y como que se apasionan tanto que se vuelve ya como que en ese un vicio para ellos y descuidan otra parte de su existencia como jóvenes, pues como niños que ya pierden ahí sí que su niñez. Agradezco ese cuestionamiento, don Luis, porque me molesta mucho cómo los niños en sí han aprendido a través del teléfono tantas cosas que yo, aún ya casi adulto, ignoraba totalmente. Ahora, a través de los famosos teléfonos, los niños practican juegos, ¿verdad? De guerra, donde uno elimina al otro. Entonces, ya ni televisión ven, metidos todo el día en el teléfono. Desde niños han aprendido, y se lo digo porque lo veo en mis propios nietos. Todos tienen su teléfono y ahí están metidos en el teléfono viendo tantas cosas que no les deja nada de cultura, nada de educación, no hay religión, no pueden ver ellos, o sea, no encuentran ellos, por decirle algo que esté relacionado con temas bíblicos, Claro. sino muy alejado a todo eso, ¿verdad? Y aprenden y ven cómo es que se matan, que se drogan, que se desintegran las familias. Claro, claro. Cuando usted habla de la familia, esto significa que también como que la tecnología no nos ha unido, sino nos ha apartado, digamos, del mismo núcleo familiar, porque cada uno pues tiene su celular y si nos reunimos en la mesa para ver qué comemos, yo creo que nos ponemos a usar el teléfono en lugar de convivir, digamos, de una manera de platicar acerca de nuestra misma situación individual. ¿Qué opina usted? Sí, el teléfono es un instrumento que aleja el aspecto social familiar, pues si están en la mesa tienen el teléfono en la mano, ¿verdad? Y ya no participan, tiene que estar uno diciéndoles que dejen ese celular, que no estén con eso. Yo tengo mi celular, pero yo no lo llevo a la mesa, yo mi celular lo uso fuera, no les doy malos ejemplos a ellos, pero mis hijos no les importa, ni a ellos tampoco, porque es la verdad, pues el teléfono es un disociador familiar. Ojalá pudiéramos entender mejor las Sagradas Escrituras, leer la Biblia, leer el Éxodo, por ejemplo, Romanos, Levíticos, Deuteronomios, sin necesidad quizá de llegar a una iglesia, sino hacerlo a nivel personal. Naturalmente
corregido y ayudado con el criterio de un profesor. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Así que esperamos entonces que usted continúe con esa inquietud literaria, pues fluya cada día más y que nosotros también conozcamos de esa labor suya, que lo hace de una manera muy especial y que le genera a usted pues un sentimiento, una satisfacción muy personal. Que siga adelante, que Dios le bendiga. Muchas gracias, don Luis. Gracias por acompañarnos en la presentación de la motivación de quienes con su esfuerzo son nuestro talento nacionales.